Temas en el Evangelio de Juan. Cristo es la única fuente de vida. Si deseamos la vida eterna, debemos aferrarnos solo a Él. Ni siquiera los ángeles leales al cielo pueden darnos vida, pues su existencia deriva de Dios. Por otro lado, Satanás, el gran engañador, seduce a la humanidad para que elija el pecado en lugar de la justicia ofrecida por Cristo. Luego, exige insensiblemente su paga, la muerte eterna para los pecadores. Te damos gracias, Dios, en este día, porque nos permites iniciar el estudio de la lección 9. Al abrir tu palabra, Señor, háblanos, danos entendimiento y que podamos nosotros entender el mensaje, entender que tú eres la fuente de la vida y entender qué debemos hacer para tener la vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos ingresando al estudio de la lección 9 de la serie Temas en el Evangelio de Juan. La fuente de la vida es el título de la lección. Para el estudio de esta lección, vamos a tomarnos un tiempo para memorizar Juan 14:6. Según la Nueva Versión Internacional. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Como todo estudio debe tener un objetivo, el objetivo del estudio de esta lección es reconocer y aceptar a Jesús como la fuente de vida en medio de un mundo que a menudo lo rechaza. Este es el objetivo del estudio. Siempre que usted haga un estudio, tiene que determinar cuál es el objetivo. Tenemos que saber a dónde queremos llegar. Esta lección explora la identidad de Jesús como el yo soy, la fuente de toda vida. El evangelista presenta a Jesús como la única vida eterna, la única vía para acercarse a Dios. Él es la vida eterna. A lo largo del estudio de esta lección, estudiaremos cómo la vida de Jesús revela el carácter del Padre y cómo podemos recibir la vida eterna al creer en Él. Son 5 subtemas que nos ocupan. En Él estaba la vida, el gran yo soy la vida. Palabras de vida eterna. Jesús nos ofrece la vida. El hecho de creer y el nuevo nacimiento. Recibir la vida. Rechazar o recibir la fuente de la vida. Y por último, la condenación, los resultados del rechazo de la fuente de vida. Iniciamos nuestro estudio con nuestro primer tema. En Él estaba la vida. La pregunta a responder es, ¿cómo entendemos que Jesús es la fuente de vida? ¿Qué tipo de vida ofrece Jesús a sus seguidores? ¿Cómo entendemos que Jesús es la fuente de la vida? En Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. En Él estaba la vida.
El apóstol afirma claramente que Jesús es Dios en Juan 1:1, el Hijo Divino. Y en Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Aquí la vida tiene que ver con la vida divina, la autoexistencia eterna de Dios. Él es la fuente de la vida. Y en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros vivamos. Nos creó con un único propósito, que vivamos eternamente. Y por eso estableció el plan de salvación. Y una vez que entró el pecado, se puso en acción el plan de salvación. ¿Qué motivó a Jesús a venir a la tierra a entregar su vida? ¿Qué nos dice el Evangelio? En los versículos 8 y 9 del capítulo 14, Jesús vino ¿para qué? Para revelarnos al Padre. La humanidad había olvidado cómo es Dios. En los tiempos de Jesús, recuerden que se había reemplazado la palabra de Dios por las tradiciones y las leyes humanas. Jesús vino a la tierra para darnos vida abundante. En Jesús podemos disfrutar verdaderamente de la vida, ahora, en el presente y también por la eternidad. Él es la fuente de la vida. Además, Jesús vino a la tierra para tomar nuestro lugar. Recuerden lo que dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios. Él sufrió el castigo que nosotros deberíamos sufrir. Lo anticipó Isaías 53:5. Además, Jesús vino para morir, para darnos salvación, morir en nuestro lugar. Por eso solo en Jesús podemos obtener la salvación. Hechos 4:12. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Para quitar el pecado del mundo. Juan 1:29. No solo borra nuestro pecado, sino que lo eliminará definitivamente. Cuando Dios establezca su reino eterno, no habrá visos, no habrá rasgos del pecado. Él, además, vino para resucitarnos en el día postrero. ¿Por qué? Porque como todos pecamos, todos estamos condenados a la muerte. Y Él vino para resucitarnos. Juan 5, 28, 29, 6, 54. Cuando Jesús venga, seremos resucitados por Él. Se oirá, dice Primera de Tesalonicenses, que el Señor vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y una razón más por la que Jesús vino a la tierra, vino para darnos vida eterna. El plan de Dios siempre fue que vivamos eternamente. Finalmente dará vida eterna a todos los que hayamos creído en Él. Cree en el Señor. Aférrate a Él. Solo Él te puede dar la vida y la vida eterna. Además, Jesús nos ofrece la vida. Palabras de vida eterna. Sus palabras son palabras de vida, pero de vida eterna. Aquí nosotros debemos responder a la pregunta: ¿qué quiso decir Pedro cuando declaró que Jesús tenía palabras de vida eterna? ¿Cómo podemos vivir según esas palabras hoy? Y esto lo encontramos nosotros en Juan 6:68. Jesús había hablado acerca de el pan que da vida eterna.
Jesús había hablado sobre la necesidad de comer su carne, beber su sangre para tener vida eterna. La gente no entendió el mensaje y empezó a retirarse. Y Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes también se van a retirar? Entonces contestó Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes las palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Las palabras de Pedro acerca de la vida eterna están conectadas con un tema que recorre todo el Evangelio de Juan. Una concentración de esta frase lo encontramos a lo largo de todo este Evangelio. Él es la vida. Aceptar a Jesús como la fuente de vida nos garantiza no solo la vida eterna, sino una vida abundante aquí y ahora. Algunos creen que las promesas de Dios solo están reservadas para el futuro. No, Jesús ha asegurado que en esta vida recibiremos nosotros también la recompensa. Cuando el joven rico se presentó ante Jesús, preguntándole qué debo hacer para heredar la vida eterna, Jesús le respondió claramente que debe guardar los mandamientos de Dios. El joven se fue triste y entonces Pedro le dice, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte, qué vamos a recibir? Jesús le dijo, todo aquel que ha dejado mucho para seguirme, recibirá en esta vida, bendiciones y la vida eterna en el futuro. Esa es la promesa del Señor. Por eso Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Necesitamos creer en Jesús para tener vida eterna. Él nos ofrece vida eterna, pero hay que creer en Él. ¿Y cómo nos imparte Jesús la vida eterna? ¿De qué manera? Juan 5:24 dice, a través de sus palabras. La palabra de Dios es vida. Recuerden, Él dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió de su tumba. Además, al trabajar para alimentarnos de Él, Juan 6:27. Busquemos cada día a la primera hora de cada mañana al Señor. Alimentémonos de Él. Necesitamos creer en Él. Juan 6:47. Si nosotros no creemos en Él, no vamos a poder tener la vida eterna. Juan 6:47 dice lo siguiente, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Además, para tener vida eterna, necesitamos seguirle a Él. Juan 10:27-28. Necesitamos desear más que la vida física. ¿Y cómo vamos a desear más la vida eterna que la vida física? El salmista dice, mi alma tiene sed de Dios. Necesitamos sentir sed de Dios, buscarle a Él, anhelar estar en su presencia, anhelar hacer su voluntad, anhelar servirle. Y además, ¿cómo nos imparte Jesús la vida eterna? Al darnos el mandamiento del Padre. Juan capítulo 12, versículos 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha enviado. Y por último, ¿cómo es que Él nos imparte vida eterna? Cuando llegamos a conocerle. Conocer a Jesús es aprender de Él,
vivir como Él, vivir para Él. Él nos ofrece la vida eterna. Su palabra es vida. Depende de nosotros creer o no creer, pero el creer es fundamental para poder tener la vida eterna. El hecho de creer y el nuevo nacimiento. Si no nacemos de nuevo, las cosas espirituales nos parecerán locura. Jesús le habló claramente a Nicodemo: debes nacer de nuevo para poder entender las cosas del reino. La pregunta a responder: ¿qué significa ser engendrado por Dios? ¿Cómo el creer en Jesús nos transforma en hijos de Dios? Aquí vamos a encontrar nosotros el proceso de la transformación. ¿Cómo es que nos convertimos nosotros en hijos de Dios? Todos hemos sido creados, todos somos hijos de Dios por creación, pero cada uno decide aceptar o no aceptar la vida eterna. Entonces encontramos nosotros en Juan 1, 12, 13 el proceso. ¿En qué consiste? Dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Ya? Aquí encontramos nosotros un proceso y Juan describe ese proceso en 2 pasos. Primero, lo recibimos, es decir, creemos en Él. Y en segundo lugar, Él nos da autoridad o poder para convertirnos en hijos de Dios. Y el versículo 13 dice: estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Este versículo describe cómo el hecho de ser engendrados por Dios, ¿en qué consiste? Por lo tanto, hay un aspecto humano y uno divino en la conversión del cristiano. Debemos creer, recibirlo y estar dispuestos a recibir la luz, pero Él es quien regenera el corazón. ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento? Primero lo recibimos y luego, ¿verdad?, Él nos da el derecho de ser hijos de Dios. Lo recibimos. ¿Y cómo es que lo recibimos? Porque creemos en su nombre. Recibir la vida eterna hoy es un proceso interactivo entre el Espíritu Santo y nosotros. No es algo que simplemente yo quiera. Es la interacción de yo quiero y el Espíritu Santo actuando en nuestra vida. Hagamos nosotros un breve resumen del proceso. El Espíritu Santo nos da fe. Recuerden que la fe es un don de Dios. Nosotros creemos en ella. Romanos 10, 17. Todo el plan de salvación es obra de Dios. A nosotros solo nos corresponde creer o no creer, aceptar o rechazar, nada más. El Espíritu nos convence de nuestro pecado, nos hace ver que estamos andando por el camino equivocado, nos hace ver que estamos alejados de Dios. Y ahora nosotros decidimos arrepentirnos o no arrepentirnos. Tú decides. Cada uno de nosotros decidimos. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús, Juan 15, 26. Y ahora nosotros decidimos aceptar a Jesús como nuestro Salvador o rechazarlo. ¿Pero en qué consiste entonces el proceso del nuevo nacimiento? En seguir lo que el Espíritu Santo nos pide que hagamos. El Espíritu nos hace nacer de nuevo, Juan 3, 5 al 6. Nosotros lo reconocemos bautizándonos. El bautismo es simplemente la manifestación pública de haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Miren el proceso. El Espíritu Santo nos da fe, el Espíritu Santo nos convence de pecado, el Espíritu Santo nos lleva a Jesús y el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo.
pero somos nosotros. Si queremos experimentar el nuevo nacimiento, los que necesitamos creer en Él. Desarrollar la fe. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos aceptarlo como nuestro Salvador, necesitamos entregarle nuestra vida y hacer público esa entrega. Este es el proceso del nuevo nacimiento, resultado de creer en Dios. Pero hay consecuencias si nosotros rechazamos la invitación, rechazar la fuente de la vida. ¿Qué podemos aprender del rechazo de Jesús por parte de muchos? ¿Cómo podemos evitar cometer los mismos errores? Juan 1:10 y 11 dice: El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Nosotros somos creación de Dios. Él es la fuente de la vida. Y la evidencia de que Dios es la fuente de la vida es que el ser humano no puede crear vida. Ni con todo el avance tecnológico que tiene hasta la fecha, no puede crear vida. No puede. Solo Dios puede crear. Solo Dios puede dar vida. A pesar de la claridad de las evidencias, muchos rechazan a Jesús debido a su incredulidad y orgullo. Y este rechazo, lamentablemente, conduce a la condenación. En el libro de Números, en el capítulo 13, nosotros encontramos la historia de los 12 espías. Moisés envió 12 espías para recorrer la tierra prometida. Cuando ellos retornan, traen un mensaje. Dicen: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Y muestran los frutos, habían llevado los frutos. Tal como Dios había prometido, esa tierra era la tierra donde fluía leche y miel. Pero en el versículo 28 encontramos nosotros la triste historia de 10 líderes rechazando a Dios. De 10 líderes no queriendo creer en las promesas, en la palabra de Dios. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Hasta vimos anaquitas allí. Regresaron estos hombres con 2 informes. 10 de ellos con un informe negativo. Hay gigantes en la tierra, ciudades amuralladas, armas que nunca antes habíamos visto y ejércitos bien entrenados. Por el contrario, hemos sido esclavos en la tierra de Egipto con poca experiencia militar. No podemos hacerle frente. 10 espías dijeron: no se puede. Pero 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron: sí se puede. Basados en la fe, en el poder abrumador de la palabra de Dios, en todo lo que habían visto que Dios hizo para sacarlos de Egipto, ellos dijeron: nosotros podemos vencerle, porque Dios está de nuestro lado. Lamentablemente el pueblo, influenciados por los 10, decidieron no creer. Rechazaron a la fuente de vida, rechazaron creer en la palabra de Dios, como Adán y Eva rechazaron creer en la palabra de Dios. Pero ahora te corresponde a ti cuál será tu decisión y en base a qué tomarás esa decisión. Y por último, la condenación. ¿Cuál es el resultado de rechazar la fuente de la vida eterna? La condenación. ¿Por qué algunos eligen rechazar la luz que trae Jesús?
¿Cómo podemos mantenernos firmes en nuestra fe a pesar de las tentaciones y dudas? ¿Por qué algunos deciden rechazar y muy pocos deciden aceptar? Como hemos visto en la historia de los 2 espías, 10 rechazaron, solo 2 aceptaron. En Juan 3:18 dice, el que cree en él no es condenado. El que cree en Jesús, en la fuente de vida. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el versículo 19 dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Estamos hablando a lo largo de la lección sobre creer. Para muchos creer solamente es una aceptación mental, pero creer tal como la Biblia lo define es aceptar y vivir de acuerdo a lo que hemos aceptado. Creer en la palabra de Dios y poner en práctica la palabra de Dios. Establecer nuestra vida, nuestro estilo de vida en base a la palabra aceptada. Eso es creer, no es simplemente decir sí, yo creo. El versículo 20 dice, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Esta es la condenación, la causa de la condenación. Jesús vino al mundo, lo rechazaron. Jesús es anunciado a mucha gente y deciden rechazarlo. ¿Qué principios utilizó Cristo en el desierto de la tentación para combatir los engaños de Satanás? Miren, Jesús muy bien pudo haber apelado a lo que a él le parecía, pero nos dejó un gran ejemplo de cómo es que nosotros hemos de afrontar las tentaciones. ¿De cómo? Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Hemos de vivir de la palabra de Dios. Hemos de aprender a confiar en la palabra de Dios. ¿Quiénes son condenados? El que no cree ya está condenado. ¿Cuál es la causa de la condenación? Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas. Reflexionemos antes de cerrar nuestra lección. ¿Qué significa vivir una vida guiada por la fe en Jesús como nuestra fuente de vida? ¿Cómo podemos compartir ese mensaje con otros? Esa pregunta hay que responderlo personalmente. ¿Qué significa vivir una vida guiada por la fe en Jesús como nuestra fuente de vida? Vivir como Él vivió, creer en lo que Él decidió creer. Él es nuestro máximo ejemplo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, entonces viviremos para Él. Habrá un antes y un después. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar las palabras de vida de Jesús a tus decisiones diarias. Cada día tú decides vivir para Él o no vivir para Él. ¿Cómo puedes vivir de manera que refleje tu creencia en Jesús como la fuente de vida? Y es hoy día el día de salvación. Hoy es el día en el cual tú eliges vivir para Jesús o no. No se trata de ayer o de mañana, se trata de hoy. Y por último, un desafío de fe. Identifica una forma en la que puedes compartir la vida abundante de Jesús con alguien que aún no lo conoce. Reflexiona sobre cómo puedes ser una luz para aquellos que aún viven en la oscuridad. Él es la fuente de la vida. Tú y yo hemos sido creados para vivir eternamente. Y por eso Él tomó nuestro lugar
y por eso Él se encarnó, se humanó, para librarnos de la condenación, para darnos la vida, porque Él es la fuente de la vida. Acéptalo como tu Señor, acéptalo como tu Salvador, acepta su palabra y vive su palabra. Que Dios te bendiga. Amén.